nosotros. Queremos saludar a Michelle Mitchell. Ella es la directora regional de comunicaciones de World Vision para Latinoamérica y el Caribe. Señora Mitchell, gracias por atendernos. Un feliz día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles. Gracias por atendernos. ¿Cómo se realizó este estudio y en qué países? Porque es la situación de más de 5.6 millones de venezolanos que han tenido que salir. Sí, Jenner, muy buenos días. En primer lugar, comentarle que este estudio denominado Un Instante y realizado por World Vision fue realizado en varios países en el marco del Día Mundial del Refugiado y la Persona Migrante. Estamos hablando de un estudio que tomó las opiniones de personas migrantes y refugiadas en Perú, Brasil, Colombia, la República Centroafricana del Congo y Turquía, además de Siria. Estamos hablando de una situación en donde tenemos más de 79 millones de personas desplazadas fuera de su país o internamente a raíz, por supuesto, de las crisis políticas, guerras, hambrunas que afectan en nuestro país. Y aquí en nuestra América Latina, específicamente estamos hablando de más de 5,6 millones de personas que se han desplazado desde Venezuela y hasta distintos países. Colombia, en este caso, ha recibido a más de 1.700.000 personas migrantes y refugiadas hasta el momento. ¿Cuáles son las necesidades que deja ver este estudio por las que están pasando estos millones de venezolanos? Claro, en el caso de las personas venezolanas y como lo estudiamos también en otras latitudes, una de ellas es particularmente el acceso a la alimentación. 8 de cada 10 personas migrantes provenientes de Venezuela dicen que no tienen suficiente acceso a la alimentación o bien que han tenido que reducir la ingesta de estos a raíz de la crisis que se vive en el marco de esta pandemia. Pero también como organización humanitaria World Vision halló el que las personas migrantes y refugiadas no están teniendo acceso a la vacunación. De 339 personas que entrevistamos en estos distintos lugares que le comentaba, solamente una ha tenido acceso a la vacunación y eso se corresponde con los datos de que el 84% de las dosis administradas de la vacuna contra la COVID-19 se concentra en países desarrollados y menos del 1% está en países de renta baja o de niveles de ingreso medio o bajo. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que potencialmente puede poner en riesgo a estas poblaciones altamente vulnerables que nuevamente, como le digo, sufren de problemas como un acceso limitadísimo a la alimentación, acceso limitadísimo, por supuesto, a los servicios de salud, a pesar de los ingentes esfuerzos que están haciendo los países y las comunidades de acogida con el apoyo de organizaciones de sociedad civil y, por supuesto, humanitarias como es World Vision en este caso. Claro, a veces nos quedamos con los porcentajes, con los números, pero no vemos esa información como de forma aterrizada, y es que la vivimos en la cotidianidad. Uno puede salir, en el caso nuestro, en la ciudad de Bogotá y ver la situación de muchos venezolanos que la están pasando muy difícil, tema de dormida, tema de quedada, que no tienen un alojamiento, que tienen que pasar la noche realmente debajo de un puente. Ustedes en ese estudio también revelaron algunas situaciones de estos millones de migrantes. Por supuesto que sí. ¿Cuáles son algunas de las necesidades básicas? Y aquí, como bien lo decís, queremos traer esto a valor presente. Imagínese usted que 8 de cada 10 personas migrantes no tienen alimentos. 71% de las personas migrantes en nuestra región nos dicen que no pueden pagar o no tienen sencillamente los recursos para poder pagar el arriendo, un cuartito, un lugar donde guarecerse a pesar de que tenemos condiciones climatológicas muy adversas. También el 85% no tiene acceso a los servicios de salud. Entonces, de repente, si se enferman, no solamente de COVID, de cualquier otra cosa, ya nuestros servicios de salud en nuestra región, la más afectada en todo el mundo, me refiero a Latinoamérica y el Caribe, es la más afectada en todo el mundo por la pandemia, no tienen acceso a los servicios de salud, mucho menos a la vacunación. Por eso le decía el testimonio de solo una persona entre más de 300 que nos decía, de estas personas migrantes que nos decía que había sido vacunada. Y cuando hablamos de la niñez, particularmente, Jenny y amigos que nos observan, nuestros niños y nuestras niñas, y particularmente las migrantes,
los niños migrantes y refugiados no tienen acceso a la educación en un 79%. Y esto tiene consecuencias de largo plazo. El que su proceso educativo sea interrumpido, que no tengan acceso a la educación, esto los condena a la pobreza, no tendrán las oportunidades a futuro de una persona que sí ha obtenido, por supuesto, que su formación. Y desde esa perspectiva, nuestro llamado es a la comunidad internacional, a los gobiernos que ya vienen trabajando, Claro. pero también a la sociedad civil y a los individuos, a que nos sumemos a obtener los recursos para brindarle apoyo, no solamente a las personas migrantes y refugiadas, pero también a las poblaciones de acogida que enfrentan situaciones muy desafiantes. Claro, Michelle, y a esto hay que sumarle otro tema que también es muy grave, y es la estigmatización que están siendo víctimas estas personas. Los culpan hasta de la pandemia. Bueno, eso es tal vez lo más cruel de una situación como esta. El mundo entero se encuentra en crisis en nuestra región. Precisamente estaba viendo los resultados de Johns Hopkins. Estamos hablando de más de 73 millones de casos de COVID-19 que se han registrado en toda América Latina y el Caribe. Y tristemente se le atribuye a las personas más vulnerables la pandemia, cuando la pandemia no tiene clase social, no tiene nacionalidad, nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos por igual, afecta de manera mucho más cruel y mucho más directa a personas migrantes, personas refugiadas y a las personas vulnerables en situación de pobreza que no tienen el acceso como usted o como yo, por ejemplo, a agua potable en el grifo de su casa para poder hacer, por supuesto, los protocolos de lavado de manos. Tal vez no tienen los recursos económicos para efectos de poder tener el cubrebocas que se requiere. Y desde esa situación, nosotros entonces como organización humanitaria en World Vision llamamos nuevamente a las autoridades, al público en general, a brindar esos apoyos que se requieren para efectos de prevenir los contagios en estas poblaciones que son todavía más susceptibles y más vulnerables porque no cuentan con los recursos. Claro. Estamos hablando de millones que viven en las calles, que viven en parques, que están en tránsito y que a lo mejor no tienen como usted y como yo el acceso a alcohol en gel y claro, todos estos requerimientos, por supuesto, para prevenir los contagios. Pues importante visibilizar para tomar conciencia, para ponernos del lado del otro. Es la situación difícil por la que están pasando millones de venezolanos en distintas partes del mundo. Pues muchísimas gracias a Michelle Mitchell, directora regional de comunicaciones de World Vision Latinoamérica y el Caribe. Gracias por atendernos. A sus órdenes, estamos aquí en World Vision.